Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Escucha potente, ¿verdad? El Señor les bendiga grandemente. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y amigos que nos acompañan hoy. Bienvenida, Dios les bendiga. Amén. Hoy hay un mensaje hermoso para fortalecernos en la fe. Gracias, mi hermano. Un mensaje con el cual el Señor va a tocar corazones para poner nuestra confianza en Él, para fortalecernos en la fe, para ayudarnos a seguir caminando la batalla de fe que debemos afrontar. Pues el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Guardar la fe para nosotros es una gran victoria. Amén. Yo le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy acá en la comunidad de los Lanceros, en el Ministerio Templo de Refugio Los Lanceros. Es una alegría, un gozo, un privilegio maravilloso poder estar aquí con cada uno de ustedes. Honro y bendigo a mi pastor Danis Aponte, un siervo de Dios que ha sido de gran bendición en mi vida y en mi familia, que ha influido mucho en nuestro crecimiento espiritual, en mi persona, en mi esposa, como creyentes, como familia. Ha sido una gran bendición y tiene un lugar especial en nuestros corazones. Que Dios le bendiga grandemente al pastor Danis Aponte y a toda su familia. Amén. Dios es bueno. Ese aplauso fuerte para Cristo. Amén. Jesucristo es maravilloso. Aleluya. Dios es bueno. El mensaje para hoy tiene por título: hojas o pieles. Hojas o pieles. Tal vez algunos, al escuchar este título, de una vez se enfoquen hacia el libro de Génesis. Si lo han hecho así, pues está muy bien y es lo correcto. Voy a conocer ahora esta hermosa Biblia que tengo por acá, una gran Biblia, una reliquia, dijeron por allí. Pues la verdad es que la palabra de Dios es maravillosa, ¿verdad? Está en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Le pido por favor que me acompañen en la lectura del libro de Génesis, en el capítulo 3. Vamos a estar recorriendo acá algunos versículos. Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios, rogando su bendición, la bendición de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén. Era la serpiente el animal más astuto de todos cuantos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra. Y dijo a la mujer: ¿por qué motivo os ha mandado Dios que no comieseis de todos los árboles del paraíso? A la cual respondió la mujer: del fruto de los árboles que hay en el paraíso, si comemos, mas del fruto de aquel árbol que está en medio del paraíso nos mandó Dios que no comiésemos, ni le tocásemos siquiera, para que no muramos. Dijo entonces la serpiente a la mujer: oh, ciertamente que no moriréis. Sabe Dios que en cualquier tiempo que comieres de él se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores de todo, del bien y del mal. Vio pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer, y bello a los ojos, y de aspecto deleitable, y cogió del fruto y le comió. Dio también de él a su marido, el cual comió. Luego se le abrieron a ambos los ojos, y como echasen de ver que estaban desnudos, cosieron, o sea, acomodaron unas hojas de higuera. Se tuvieron unos delantales o ceñidores, y habiendo oído la voz del Señor Dios que se paseaba en el paraíso al tiempo que se levanta el aire después del mediodía, se escondió Adán con su mujer de la vista del Señor Dios en medio de los árboles del paraíso. Entonces el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? El cual respondió: he oído tu voz en el paraíso y he temido, y llenándome de vergüenza,
porque estoy desnudo, y así me he escondido. Le replicó: pues ¿quién te ha hecho advertir que estás desnudo? Sino el haber comido del fruto de que yo te había mandado, que no comieses. Respondió Adán: la mujer que tú me diste por compañera me ha dado del fruto de aquel árbol y le he comido. Y dijo el Señor Dios a la mujer: ¿por qué has hecho esto tú? La cual respondió: la serpiente me ha engañado y he comido. Dijo entonces el Señor Dios a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita tú eres, y seas entre todos los animales y bestias de la tierra, andarás arrastrando. Seguimos leyendo. Andarás arrastrando sobre tu pecho, y tierra comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza, y andarás acechando a su calcañar. Dijo asimismo a la mujer: multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Y Adán le dijo: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y comido del árbol de que te mandé no comieses, maldita sea la tierra por tu causa. Con grandes fatigas sacarás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás de los frutos que den las hierbas o plantas de la tierra. Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste tomado, puesto que polvo eres, y a ser polvo tornarás. Y Adán puso a la mujer el nombre de Eva, esto es vida, atento a que había de ser madre de todos los vivientes. Hizo también el Señor Dios a Adán y a su mujer unas túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo: ved ahí a Adán, que se ha hecho conforme uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, echémosle de aquí, no sea que alargue su mano y tome también del fruto del árbol de conservar la vida, y coma él y viva para siempre. Y le echó el Señor Dios del paraíso de deleites, para que labrase la tierra de que fue formado. Y desterrado Adán, colocó Dios delante del paraíso de delicias un querubín con espada de fuego, que andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios hasta este punto. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Oremos. Señor, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Te agradecemos por permitirnos hoy nosotros recibir tu palabra. Y te suplicamos en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, Señor, hablándonos. Sea tu Espíritu Santo transformando nuestros corazones. Sea tu Espíritu Santo rompiendo argumentos, libertando, sanando, salvando las almas que necesitan de Jesucristo, haciendo la obra redentora en cada corazón, Señor. Y permite, Señor, que a través de mí tu palabra llegue a cada corazón conforme tu Espíritu Santo nos guíe. Muchas gracias, Señor. Esta es tu palabra y la honramos. Amén. Amén. Seguimos acá. La Biblia aquí nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Eso nos habla de una cosa. Nos habla acerca de que nosotros, en nuestros razonamientos, somos fácilmente vencidos por el enemigo. Es fácil el enemigo poder engañar y acorralar. ¿Escuchan todos? Amén. 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 ¿No llega hasta allá? Amén. Sí, amén, amén. Escucha todos. Sí. Gloria a Dios.
Dios es bueno. Gloria a Dios, ese aplauso fuerte para Cristo, amén, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Señor, te adoramos, te exaltamos, porque tú nos amas, Señor. Siempre eres misericordioso. Amén. Entonces leímos en la Escritura que la serpiente era astuta más que todos los animales que había hecho Jehová nuestro Dios. Vemos en ello una capacidad del enemigo para engañar, para poder llevar a las personas a un estado de engaño, a poder envolverlos en sus mentiras. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Pero esto nos muestra la incapacidad del hombre de defenderse con argumentos intelectuales en contra del enemigo. Nos muestra la incapacidad del hombre de poder argumentar con sabiduría terrenal para poder evitar caer en el pecado. Nos muestra cuán fácil puede el ser humano ser desviado. Y entonces, ahí ellos recibieron una prueba, recibieron una primera batalla, una tentación para probar si ellos habían de mantenerse obedientes al Señor o si habían de fallarle, desobedeciendo lo que el Señor con claridad, con toda facilidad, un mensaje muy fácil de entender y comprender para Adán y Eva, un mensaje muy difícil de confundir. Decirles simplemente que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿A alguno de ustedes le parece difícil ese mensaje? ¿Verdad que es fácil de entender? No comer del árbol que tiene un fruto que les daría conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hicieran morirían. Adán y Eva recibieron el mensaje, lo conocieron. Eva se lo dijo con claridad a la serpiente. Quiere decir que ella no estaba confundida en cuanto al mensaje que recibió de parte de Dios. Pero en la astucia de la serpiente logró confundirla. Logró hacer que la serpiente logró hacer a través de sus argumentos que un mensaje tan claro fuese confundido y fuese puesto en duda por Eva. Y entonces, de la manera, podríamos decir, más tonta, podríamos decir, de la manera más sencilla, el enemigo pudo confundir y pudo plantar duda en el corazón de Eva. No pudo argumentar a la serpiente. Ella no pudo defenderse ante los argumentos que la serpiente le estaba ofreciendo y cayó derrotada por la tentación de Satanás. Eso es el ser humano tratando de vencer al enemigo en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, con sus propios recursos. Eso es cuando alguien dice: yo voy a luchar por mi familia, pero todavía no voy a buscar de Dios. Yo voy a luchar por mi matrimonio, pero todavía no le ha rendido la vida a Cristo. Yo voy a tratar de vencer los obstáculos que tengo que enfrentar, pero en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, en sus propios recursos. Y entonces sucedió que al final Eva cayó en la tentación. Sucedió que no pudo vencer la tentación que el enemigo le había colocado y fracasó y pecó. Y entonces fue a Adán, le ofreció, y Adán también comió. Y una vez que Adán hubo comido, los dos seres a quienes Dios puso para ser Señor en la tierra, para señorear sobre todas las cosas, para ejercer autoridad sobre todo, cayeron ante un ser que no tenía autoridad sobre ellos. Cayeron ante un ser que no tenía el derecho de ejercer autoridad sobre ellos, no tenía el poder sobre ellos. Sin embargo, logró derrotarlos, logró engañarlos y logró hacer que cayeran en su tentación. Y entonces comenzó la ruina que hasta el día de hoy nosotros podemos palpar en toda la naturaleza humana. Comenzó las consecuencias que hasta el día de hoy vemos en toda la humanidad. Pareciera algo sencillo, pero no es tan sencillo como parece.
Es decir, si fuese algo fácil de vencer, no estuviera hoy Ucrania en guerra, sufriendo los terribles destrozos y todo el horror que trae una guerra. No estuviera hoy Yemen arruinado por los desastres que han ocurrido. No estuviera hoy Corea del Norte bajo un yugo tan terrible y un sometimiento tan esclavizante. No estuviéramos nosotros en Venezuela padeciendo de escasez de gasolina, ni tampoco estuviéramos padeciendo de dificultades económicas. Si fuese fácil de vencer las consecuencias del pecado, entonces la tierra ya sería un paraíso. Pero el asunto es que en tantos miles de años, con tanta experiencia que tiene la humanidad sobre la tierra, con tanto desarrollo del conocimiento terrenal que ha logrado realizar la humanidad sobre la tierra, todavía seguimos enfrentando problemas terribles, todavía seguimos lidiando con las consecuencias del pecado. Y entonces, seguimos acá en la lectura y vemos que les fueron abiertos los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos, en el verso 7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muchos han estudiado muchas veces estos pasajes y saben que estas hojas representan todo el esfuerzo humano por tratar de cubrir su pecado. Estas hojas tapando la desnudez de Adán y Eva representan todos los caminos, todas las obras, todos los esfuerzos que la humanidad ha hecho para tratar de solucionar el problema del pecado. Y sucede que cuando ocurrió esto, ellos aún seguían con miedo, aún seguían con vergüenza. Ellos, dice la Escritura, que se hicieron delantales. Y comenzando el verso 8 nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se tendrían que esconder de la presencia de Dios si ya aparentemente, hablo comillas por decirlo de alguna manera, aparentemente ya habían solucionado el problema del pecado, puesto que ya se habían tapado la desnudez? Sin embargo, tuvieron miedo a Dios. Quiere decir que todavía su conciencia, la conciencia de Adán y Eva, seguía perturbada por la culpa. Estaba perturbada porque habían entrado en un estado de destitución, en un estado de pecado, en un estado de separación de Dios. Se rompió la amistad que tenían con Dios, el buen trato que había, la buena relación, la confianza que tenían con Dios aún seguía rota, a pesar de que ellos trataron de tapar la consecuencia del pecado. Ya no había amistad con Dios, ya no había comunión con Dios, ya la sensación que experimentaban Adán y Eva a la cercanía de la presencia de Dios no era la misma. ¿Será que alguna vez usted ha experimentado que pensar en la presencia de Dios le inspira miedo? Yo creo que esto le ha pasado a muchos. Y tal vez usted no ha experimentado estar en la presencia de Dios y sentir miedo porque aún no ha estado en la presencia de Dios y no ha experimentado el poder y la santidad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia enseña que todo ser humano que ha experimentado estar en la presencia de Dios ha tenido un miedo de muerte, ha sentido que muere ante el poder y la santidad de Dios. Muchos han caído desmayados, debilitados totalmente, pidiendo misericordia, clamando a Dios, diciéndole: Señor, muerto soy, porque han estado mis ojos ante tu presencia. Porque yo, siendo de labios inmundos, dijo el profeta Isaías, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Quiere decir que la condición del pecado, muchos años después, todavía sigue afectando a la humanidad, aún a las personas que caminan y tratan de acercarse a Dios y tratan de caminar con Dios, como le pasó al profeta Isaías, un hombre que fue llamado por Dios
para servirle, ese hombre experimentó el miedo, experimentó el temor a la muerte por la cercanía de la presencia de Dios a él. Entonces, vemos el daño tan terrible que causa el pecado en el ser humano. Causa un daño tan terrible que nosotros deberíamos disfrutar, deberíamos deleitarnos totalmente en la presencia de Dios. Sin embargo, el pecado ha creado una condición extraña en el ser humano. ¿Cuál es esa condición extraña? El pecado ha provocado que haya personas que sientan fastidio en la presencia de Dios. ¿Alguna vez usted ha experimentado una experiencia de que quiere acercarse y buscar a Dios en oración y siente pesadez? O tal vez solamente yo he sentido esa experiencia. ¿Alguna vez usted ha estado en la presencia del Señor y siente que le cuesta comenzar a orar? Le cuesta y siente como una resistencia. Eso es producto de la consecuencia del pecado que ocurrió desde Génesis en Adán y Eva hasta nuestros días. Y tiene usted que batallar su pelea, someter su carne, someter los deseos que tratan de impedirle buscar la comunión con Dios. Tiene usted que rechazar la naturaleza carnal que habita en usted, que mora en su cuerpo, y pelear su batalla y hacer morir los deseos de la carne para someterlo a vivir conforme al Espíritu Santo y poder acercarse a Dios. ¿Sabe qué es eso? Esa es la condición que vino por causa del pecado, la condición que hace que la presencia de Dios para nosotros no sea algo fluido como era al principio antes de que Adán y Eva pecaran. Eso pudiera estarle pasando a cualquiera en este momento. Pudiera estarle pasando a cualquiera que esté cosiendo hocas de higuera para tapar su pecado. Hay un hombre, no recuerdo el nombre, pero es un actor muy famoso, muy de mucha fuerza, de mucho músculo, le dicen La Roca. Ha hecho muchas películas y es una persona muy famosa. Ha hecho muchas cosas de acción, de comedia. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Un hombre que fue futbolista americano y todo eso. Entonces, sucede que él contó en una ocasión, y lo han puesto por las redes sociales, yo lo vi recientemente, que él fue a un sitio donde él robaba un alimento, no sé qué era, si era un complemento nutricional, no sé, era algo así como un alimento que viene empaquetado. Entonces, él robaba mucho de eso, porque él era pobre y no le alcanzaba para pagarlo. Y él iba a esa tienda y tenía el hábito, con mucha frecuencia lo hizo, de ir allí y robarse esas cosas y llevárselas para comérselas. No sé si era porque lo necesitaba comer para su entrenamiento, no sé cuál era la causa, no recuerdo bien. Lo cierto es que robó muchas cosas. El punto es que robó muchos de esos alimentos, de esos paquetes que eran como un complemento nutritivo. Robó mucho de eso. Después, él se hizo famoso, como todos saben, y ganó mucho dinero. Y entonces publicó que él había hecho eso y compró mucho. Pues ya hizo una gran compra, como para tratar de redimirse de haber robado tanto en esa tienda. Y fue allá y gastó mucho dinero, hizo una compra grande. Y publicó eso. Y él dice que esto lo hizo sentir mejor. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Hojas de higuera, delantales cosidos, esfuerzo humano para tratar de sentirnos mejor, para tratar de tapar la desnudez de nuestro pecado. Y la verdad es que una persona que roba, ¿cómo lo llamaría usted? A ver, ladrón. Una persona que miente, ¿cómo lo llamaría usted? Mentiroso. Una persona que codicia a una mujer o a un hombre en su corazón y que lo ve con lujuria. Adúltero. Entonces, la Escritura nos enseña en Éxodo 20 que Dios nos entregó una ley a través de Moisés, cuando Moisés se fue a la presencia de Dios en el monte Sinaí, y nos entregó una ley.
se la entregó al pueblo de Israel y quedó plasmada para toda la humanidad, donde nos muestra los 10 mandamientos, y de esos están algunos de los que les he mencionado, ¿verdad? Cada vez que nosotros pecamos, el Señor nos enseña en su palabra que el pecado queda registrado para toda la eternidad y que no hay forma ni manera en que nosotros podamos borrar esos pecados que quedaron registrados para la eternidad en el libro de las memorias de Dios. No existe la manera en que lo podamos hacer. Por eso, cuando Adán y Eva se cosieron delantales, todavía seguían sintiendo miedo ante la presencia del Señor. Porque aunque hicieron algo para tratar de solucionar el problema de su desobediencia, el miedo no se apartó de su alma, no se apartó de su corazón. Todavía la vergüenza los atormentaba y por eso se escondieron entre los árboles del paraíso. Así sucede con el pecado de cada ser humano sobre la tierra. No hay nada que puedas hacer para borrar el pecado que has cometido. Ha quedado un registro que dice que pecó como ladrón este hombre actor conocido como La Roca. Y así como eso, aunque después vaya y reponga esas cosas, el pecado quedó registrado. Él cometió desobediencia a Dios, hizo lo que la ley dice que está prohibido para el ser humano. Hay personas que han pecado con los pecados que hemos mencionado. Hay personas que han hecho dioses falsos. Es uno de los mandamientos que nos dice los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está incluido como el primer mandamiento del Decálogo. Ahí hay una discusión grande sobre eso. Hay quienes dicen que el primer mandamiento es el Señor tu Dios, Jehová uno es. Hay otros que dicen que esa es la introducción para poder luego hablar de los 10 mandamientos que comienzan con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo cierto es que es verdad. El primer y gran mandamiento es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y entonces, al él robar, desobedeció a Dios. ¿Cómo podrá borrar el pecado que decidió amarse a sí mismo más que a Dios? ¿Cómo podrá borrarse el pecado de que decidió desobedecer al Dios que tiene como primer mandamiento que lo ame a Él por sobre todas las cosas? Leyó nuestro pastor Ciro en la Biblia que dice que ninguno que ama a su vida más que a mí es digno de mí. Ninguno que ame a madre o padre más que a mí es digno de mí. ¿Por qué? Porque el día que usted ame a cualquier ser, a usted mismo o a cualquier persona más que a Dios, ese día está pecando contra Dios. Y entonces usted será capaz de mentir, de robar, de hacer cualquier cosa porque ama más a su padre que a Dios. Usted será capaz de salir a la calle a mentir para llevar dinero a casa para sus padres. ¿Por qué? Porque ama a sus padres más que a Dios. Usted podrá salir y robar para comer. ¿Por qué? Porque se ama a su vida más que a Dios. Y entonces jamás podrá vivir conforme a la santidad de Dios si ama su vida, o si ama a sus padres, si ama a su esposa o a su esposo, cualquier cosa que ame más que a Dios, porque pondrá esas cosas como más importantes que Dios, y entonces desobedecerá a Dios para agradar aquello a lo que puso primero que a Dios. Jamás podrá ser digno de Jesucristo. Jesucristo merece el primer lugar. Jesucristo merece ser amado por encima de todas las cosas. Y si usted quiere ser santo, Señor, te adoramos. Ese aplauso lo rendimos a ti, Señor, merecedor de la gloria y de la honra, ante quien nos postramos, ante quien alzamos nuestras manos, ante quien aplaudimos, Señor Jesús, te adoramos. Amén, amén. Entonces, por eso, cuando ellos hicieron eso, ese delantal de ocas, no podían librarse de la consecuencia del pecado. No hicieron nada en realidad. No les sirvió de nada haber hecho esto. Así como a ningún ser humano le sirve de nada hacer cualquier cosa que intente por borrar su pecado. No hay nada que podamos hacer. Les voy a decir algo para tratar de aclararles el sencillo mensaje de la salvación. Los musulmanes
no pueden hacer absolutamente nada con su religión para ser salvos. Los budistas no pueden hacer absolutamente nada con su religión para poder ser salvos. Tampoco las personas que creen en las filosofías de Confucio. No hay nada que podamos hacer para poder ser salvos, porque después de haber pecado contra Dios, cualquier cosa que hagamos no puede borrar el pecado que cometimos. Y entonces ahí entra el Señor y Dios les sentencia, les indica que el pecado que cometieron trae maldición. El pecado que ha cometido tiene como consecuencia la muerte. El pecado que se ha cometido los ha separado de la amistad y el amor y la comunión íntima que vivían y disfrutaban con Dios. Y lo hemos leído ya en el capítulo 3 y hemos visto el miedo de Adán y Eva. Y hemos visto cómo se avergonzaron a pesar de tener hojas hechas como delantales. Y entonces dice la Escritura que el Señor comenzó a sentenciar las consecuencias por el pecado. Y le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dio su sentencia: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás del árbol, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, allí vemos las consecuencias, las maldiciones que recayeron sobre la humanidad por causa del pecado. Dice la Escritura en el verso 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está el título del mensaje: hojas o pieles. ¿Qué tienes tú para estar ante la presencia del Señor? ¿Hojas o pieles? Las pieles representan la solución al pecado que nos proveyó nuestro Dios. Las pieles representan el primer sacrificio hecho por causa del pecado. No fue Abel el primero que hizo sacrificio con un animal, fue Dios mismo. Abel hizo algo que vio, que le fue enseñado, que Dios hizo el primer sacrificio de animal por causa del pecado. ¿Qué estaba diciendo Dios allí cuando sacrificó a esos animales o a ese animal y vistió con sus pieles a Adán y a Eva? Estaba diciéndole que el sacrificio que Él hizo es el que tiene la solución para el pecado. Esas pieles representan el sacrificio de Jesucristo. Esas pieles representan que el Señor mismo fue quien entregó la solución para el pecado, no el hombre. No hay religión humana, no hay absolutamente nada que pueda hacer el hombre para solucionar el problema del pecado. Todo ser humano ha pecado. Podemos hablar y hay muchas personas que pueden sentirse ofendidas, y es por esto que hay tantos creyentes que siguen siendo martirizados el día de hoy. La institución mundial, conocida como Puertas Abiertas, estima que cada día mueren 16 creyentes de Jesucristo. ¿Por qué causa? Por esta causa, porque enseñan que el hombre no tiene solución para el pecado y que Dios fue el único que proveyó la solución verdadera, eterna, definitiva para el pecado. Y por esta causa matan a 16 personas creyentes, discípulos de Cristo, cada día en el mundo. Por esta causa los musulmanes siguen matando creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes de Jesucristo les viven anunciando la salvación en Jesucristo. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra forma en que el ser humano pueda solucionar este problema.
Entonces, Dios hizo pieles para cubrir a Adán y a Eva y los vistió. Y cubrió la desnudez de su pecado, cubrió la consecuencia y la vergüenza del pecado, pero aún así estaba la sentencia, de las maldiciones. ¿Por qué? Porque esas pieles no eran el sacrificio definitivo, esas pieles eran representación y el mensaje de Dios diciéndonos que en Jesucristo Él resolvería de manera completa el problema del pecado, y nos lo explicó de manera clara en el libro de Hebreos, donde nos enseñó que la sangre de los machos cabríos y de los animales que se sacrifican continuamente en el tabernáculo no pueden limpiar de pecado al ser humano. Pero Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a todos los que se acercan a Él. Aleluya. A Él sea toda la gloria y toda la honra. A Él sea toda la alabanza y toda la adoración. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi pastor Ciro hablaba de que debemos prepararnos para traer un mensaje, para edificar a la iglesia y también para salvar, para anunciarles la salvación a las almas que están sin Cristo. Y es así, sucede que hoy día todavía hay creyentes que tratan de vestirse con las hojas cosidas a pesar de que caminan creyendo en Jesucristo. Cuando vemos estas cosas, esas hojas representan el esfuerzo humano por solventar sus problemas de pecado ante Dios. Esas hojas representan el esfuerzo humano para tratar de acercarse a Dios, para tratar de resolver la separación con Dios por el pecado. ¿Y qué ha causado esto en la iglesia de Jesucristo? Porque tristemente vemos que hay iglesia de Cristo que está intentando hacer esto. Hay pueblo de Dios que intenta hacer eso, que intenta acercarse a Dios y agradarle a Dios por medio de sus propios méritos. Y es un terrible error. Y cuando el creyente cae en el intento de tratar de agradar a Dios por sus propios méritos, comienza a desanimarse, comienza a sentirse frustrado, comienza a darse cuenta de que fracasa una y otra vez y comienza a sentir vergüenza de acercarse a la presencia de Dios. ¿Acaso ustedes alguna vez no han visto a un hermano que se aparte del camino del Señor? ¿No han visto ustedes a alguien que estuvo caminando con el Señor y comenzó gozoso? Llegó a los pies de Cristo sin ningún mérito, sin nada que poder entregarle a Dios para que le reconozca, para poder decirle: Señor, esto hice para que me salves. Llegó al Señor como un alma perdida, como un muerto que necesitaba vida y que esa vida se la entregó Jesucristo. Así llegamos a los pies de Cristo y así nos acercamos a Él y vemos que funciona. Vemos que entonces comenzamos a tener comunión con nuestro Señor. Vemos que el Espíritu Santo llena nuestro corazón de gozo. Vemos cómo fluye nuestra fuerza y vemos cómo podemos caminar sirviéndole al Señor, y obedecer su palabra se vuelve un deleite y no una carga. Servirle al Señor se vuelve un deleite y no una carga. Congregarnos se vuelve un deleite y no una carga. Orar en las reuniones de oración se vuelve un deleite, y todo lo que hacemos para el Señor fluye. ¿Por qué? Porque llegamos a los pies de Cristo por primera vez rendidos, diciendo: Señor, soy un pecador, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Pero entonces sucede que con el paso de los meses, de los años, la persona parece que en algún momento comienza a desenfocarse y comienza a tratar de buscar méritos en sí mismo para decir que es creyente, y comienza a pensar que no tiene dignidad para seguir caminando con Cristo. Comienza a tratar de esforzarse y a tratar de decir: porque ayuné 3 días, soy digno de acercarme a la presencia de Dios. Porque me metí en ayuno y oración, soy digno de levantarme y predicarle a los hermanos. Porque estudié la Biblia y me la aprendí, entonces por eso yo soy digno de enseñarle a otros. Y comienzan a llenar de obras su fe y su vida cristiana. Y hay veces que el creyente llega al punto en darle más prioridad a las obras que a su fe, en darle más prioridad a sus méritos que a su fe. Y entonces cuando fracasa,
cae por completo y muchos se apartan porque ven que se derrumbaron sus méritos. Ve que no se siente digno de estar en la presencia del Señor. Entonces pierde la fuerza y el deseo de congregarse, y pierde la fuerza y el deseo de estar en su presencia, y viene a los pies del Señor y viene y dice: Señor, me da vergüenza estar delante de ti. ¿Sabe cómo se llama eso? Adán y Eva con hojas cocidas detrás de los árboles del paraíso. Eso se llama. Cuando usted siente que sus méritos no son suficientes y siente vergüenza ante la presencia del Señor y dice: Señor, yo quiero esconderme de tu presencia, yo no quiero estar en oración hoy porque siento que no soy digno de estar ante ti. Eso es usted imitando a Adán y Eva, que cosieron hojas, que hicieron delantales y se escondieron detrás de los árboles porque sienten vergüenza. Pero sabe, le quiero decir algo, le traigo una buena noticia. El Señor quiere decirte esto hoy. Tú no tienes nada meritorio para estar ante mi presencia. No tienes nada que ofrecerme para venir ante mí diciendo: Señor, Señor, yo vengo ante ti con mérito porque estuve predicando. Señor, acuérdate de la obra que hice por ti. Hoy vengo ante tu presencia, Señor, porque yo te he sido fiel y te he servido. Hoy vengo ante tu presencia, Señor, porque yo he sufrido por ti. El Señor viene a decirte hoy, hermano, que tus méritos no son nada delante de Él. Todos tus méritos son como unas hojas cocidas. Y no es que estemos menospreciando toda la obra que hacemos para el Señor, porque la Biblia dice que el Señor tiene una copa de incienso en el libro de Apocalipsis, y la oración de los santos y toda su obra y todo lo que hacen. La Biblia dice que en el tabernáculo de Moisés, los sacerdotes iban cada día y recogían la ceniza que se quemaba y la echaban en copas de oro. La ceniza que se quemaba en el tabernáculo, que ardía en las lámparas, el sacerdote venía y las picaba y la echaba en copas de oro. ¿Por qué la echaba en copas de oro? ¿Por qué no la echaba a la basura directamente? La echaba en copa de oro porque el Señor dice que Él valora grandemente la obra que hacemos para Él. Él valora todo el servicio que nosotros hacemos para Él, pero ningún servicio que tú hagas puede ser mérito para que se acerques a su presencia, porque te acercas a su presencia porque Jesucristo murió en la cruz. Tienes vida eterna y tienes salvación porque Jesucristo murió en la cruz. Ninguna religión puede ser digna y meritoria de acercarse a la presencia del Señor y decir: Señor, voy a alcanzar el cielo porque practico una religión tal o cual. Ni siquiera nosotros como cristianos, discípulos de Cristo, podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, yo voy a ganarme el cielo porque yo te he servido y he ganado muchas almas para ti. No hay nada de eso. Cuando Él vio a Adán y a Eva y los vio con las hojas cocidas y sus delantales, Él lo tomó. ¿Y saben qué hizo el Señor para acercarnos a su presencia? El Señor le quitó las hojas y los delantales. El Señor lo desnudó. El Señor lo puso ante Él allí, así tal cual como Él estaba, con todo su pecado, con toda su desnudez, con toda su vergüenza. El Señor tomó y lo desnudó ahí, y lo vio en toda su desnudez, en toda su vergüenza, en toda la consecuencia y toda la humillación, y le dijo: yo voy a morir por ti. Yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a morir por ti, y yo voy a cubrirte con pieles. Gloria a Dios. Ese aplauso fuerte para nuestro Señor. Aleluya. ¿Verdad que merece toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, todo el honor sean a Él, al que nos salvó? Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy vengo a decirte, hermano, tienes que venir desnudo ante la presencia de Dios. Tienes que venir y olvidarte de todas tus obras, olvidarte de todo tu servicio, olvidarte de todo lo que tú has hecho, y desnudarte ante su presencia y decirle: Señor, yo vengo a ti porque Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Aleluya. Yo vengo a ti, Señor, porque Jesucristo me salvó. Jesucristo me dio vida eterna.
porque Jesucristo es mi Señor, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, y así el Señor te recibe con todo agrado. Aleluya. Hoy vengo a decirte a ti, persona que me escucha, si no has recibido a Cristo, tienes que venir a Cristo humillado. Tienes que venir a Cristo sin nada que esconder, sin ningún mérito que ofrecer. Tienes que venir a Cristo con todo tu pecado. Tienes que venir a Cristo asumiendo todo el papel en el que te encuentras. Tienes que venir a Cristo diciéndole: Señor, no hay nada en mí meritorio para poder acercarme a ti. No hay nada en mí que yo pueda decirte: Señor, me acerco a ti, te ofrezco esto, te ofrezco aquello, te ofrezco dinero. Elon Musk, con todo su dinero, es un pobre miserable sin Jesucristo. Los musulmanes, el más consagrado con toda su religión, son unos pobres pecadores sin Jesucristo. Nosotros los creyentes, con todas nuestras obras de servicio al Señor, con todo lo que hemos hecho para honrar el nombre de Jesucristo, ninguna de estas cosas son mérito para nosotros venir ante Él y decirle: Señor, yo tengo mérito para acercarme a ti. Somos unos pobres pecadores ante Él, y tenemos que acercarnos a su presencia humillados en todo tiempo. Debemos vivir ante su presencia reconociendo: somos salvos por gracia mediante la fe, dice el libro de Romanos. Amén. La Biblia dice que Él nos justificó mediante la fe, por pura gracia. Él es bueno, a Él sea toda la gloria. Y este es el mensaje para nosotros como iglesia, y para aquellos que necesitan rendirle su vida, para aquellos que necesitan venir a Él. Es necesario que te despojes, es necesario que aceptes ser desnudado por Dios. Es necesario que te rindas a Él por completo. No puedes acercarte a Dios con tu orgullo. No puedes acercarte a Dios tratando de tapar que eres un pecador. Nadie lo puede hacer. Ningún creyente lo puede hacer. Entonces, ¿cómo puedes esperar venir a Cristo si no humillado? Este es el llamado para aquellos que todavía no han recibido al Señor. Es tiempo de que te humilles. No podemos esconder que sobre nosotros, como una humanidad pecadora, recae un peso de maldición terrible. No podemos esconder que la humanidad está sufriendo por causa de las consecuencias del pecado. No hay gobernante que pueda solucionar esto. No hay nada que pueda hacer la humanidad para cambiar esto. Con toda la tecnología, con todos los recursos, con todo el conocimiento, la humanidad sigue sufriendo las consecuencias del pecado. Hay una solución, se llama Jesucristo. Ven a Él hoy. Acércate a Cristo hoy y el Señor te perdonará. El Señor no te ha llamado para condenarte. Él te ha llamado porque te ama. Estoy haciendo un llamado a todos aquellos que quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Estoy haciendo un llamado a todos aquellos que reconocen que necesitan de Jesucristo. Si estás ahí sentado, te invito a levantar tu mano y hacer una oración conmigo. Esta oración la hice yo hace 15 años. Y todavía hoy sigo acercándome al Señor, procurando desnudarme ante su presencia, porque nada hay en mí de mérito para venir a Él. Yo necesito su presencia cada día, necesito humillarme ante Él cada día, y necesito reconocer ante Él cada día que es por la sangre de Cristo que tengo vida eterna. Amén. Yo le pido a todo aquel que quiere confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, levante su mano. Vamos a repetir esta oración juntos. Amén. No creas que te estás humillando tú solo. Hoy yo me estoy humillando contigo también. Hoy cada persona debería humillarse con el Señor también. Pero hay que entender que el Señor lo trajo con un propósito: salvar las almas. Anunciarle el mensaje de salvación a las almas perdidas. Anunciar que el Señor hoy vino para perdonar pecado a los lanceros, que hoy está trayendo mensaje de perdón y de salvación. Amén. Vamos a hacer un aplauso a nuestro Dios por estos valientes que están hoy pasando al altar a confesar a Jesucristo. Amén.
Hay que ser valiente para renunciar al orgullo y decir, Señor, yo te necesito. Hay que ser valiente para humillarse ante la presencia del Señor. No es fácil, pero es necesario.